Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar con José Zurita en un minuto nada más, es referente de Movimiento Evita. Vamos a preguntarle cómo está la calle, cómo termina el año, qué están pensando para lo que se viene, frente a un escenario de incertidumbre, ¿verdad? Es decir, una inflación incontrolable, en el medio ningún plan de ningún lado, es decir, ni del oficialismo ni de la oposición, de modo tal que esto genera preocupación. Le vamos a preguntar al señor Zurita cómo están viendo ellos, sector que él representa, esta situación. En un minuto voy a estar con él. Los problemas de salud, sin embargo, siguen sin resolverse, y esto tiene que ver con la gobernanza, me parece a mí. Tenemos un gobierno en este sentido que no habla ni explica por qué se ha llegado a esta situación en el tema sanitario. Si han pasado 7 años, hay 2 mandatos que uno ya está por terminar el segundo mandato, 2 ministros que se eyectaron en estos 7 años, de modo que debería haber una respuesta respecto de por qué se llega a esta situación en el servicio sanitario, en la salud pública. La población tiene en general un conocimiento limitado, me parece a mí, de las decisiones que se toman en materia de salud. Los pacientes no tienen idea clara de qué se cubre y de cómo y por qué se toman las decisiones de cobertura. Es obligación del gobierno informar con transparencia las decisiones que se toman. No existen espacios en este momento aquí en la provincia, teniendo en cuenta este gobierno y su forma de operar, para que los jujeños interesados puedan plantear sus preocupaciones en materia de salud de manera auténtica. Sin embargo, fíjese que en otros países, como en el Reino Unido, existe una figura que se llama Consejo Ciudadano, para que las recomendaciones se reflejen en los procesos del Sistema Nacional de Salud. Es decir, Consejo Ciudadano, los ciudadanos recomiendan, opinan, sugieren, y esto se aplica en los procesos, como le decía, del Sistema Nacional de Salud, ¿sí? En términos de intervenciones sanitarias efectivas y con calidad. El sistema de salud pública en Jujuy tiene, a mi criterio, procedimientos muy caros y además muy burocráticos, que no le aportan ningún valor al paciente. Sin embargo, no se los consulta en ningún caso. Mientras que si este gobierno ejercitara el hecho del diálogo, podría resolver muchos problemas, hasta incluso ahorrarse mucho dinero. La rendición de cuentas, creo yo, además, es fundamental. Aquí nadie sabe cómo gasta el Ministerio de Salud, pero hay un ingrediente muy particular, que es que el propio ministro ha reconocido que él no maneja presupuesto. De modo que es imperioso rendir cuentas, sobre todo en salud pública, que es un sector muy sensible para la sociedad. Es decir, hay un ministro que no maneja presupuesto, hay una Secretaría General de la Gobernación que es la que dispone los gastos en materia de salud, pero nadie rinde cuentas. Y digo esto ¿por qué? Porque el sistema de salud viene interrumpiendo de manera severa sus políticas de cobertura por razones presupuestarias, incumpliendo con la cobertura de servicios o intervenciones que afectan ya la integridad y la legitimidad. De modo que es un cuadro bastante complejo. Y estamos frente a una gestión que es incapaz, además, de transformar las ideas en políticas viables y bien diseñadas, en sintonía con los objetivos y con los recursos que están disponibles. Mire, hay una figura en salud pública que se denomina la triple meta, ¿sí? ¿Esto qué significa? Una mejor salud poblacional, mejores servicios en salud y mejor eficiencia en el uso de los recursos. Triple meta, ¿sí? Por lo que vemos, aquí no se cumple ninguna.
Y como si esto fuera poco, hay una cuarta consigna, que es el bienestar de los trabajadores sanitarios. Menos todavía. Fíjese el conflicto con los médicos. Los médicos ya no curan, sino accionan. Es decir, han tenido que salir a la calle, dejar los pacientes y salir a la calle a reclamar para que le paguen mejor. Como vemos, aquí no se cumple ni la triple meta, ni la cuarta opción, porque todo está colapsado. De modo que fortalecer la gobernanza en salud implica ir más allá, me parece a mí, de la voluntad política. Se necesita, entre otras cosas, construir burocracias más competentes que van a aportar mayor calidad en materia de prestación de salud a la sociedad. Se lo dejo para que lo piense. A la vuelta conversamos con José Zurita. Gracias, director, muy amable. José Zurita con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, bien. Gracias por venir. Bueno, ¿cómo está viendo el fin de año? Su sector, teniendo en cuenta que ha sido un año muy complicado, ¿usted cree que se va a complicar aún más el panorama o no? La verdad que llegamos como muy cansados, como muy angustiados, específicamente por no haber podido en todo este año haber logrado una mesa de diálogo con el gobierno provincial, con sus distintos respectivos ministerios. Hemos tratado en lo posible siempre de llamar al diálogo y la verdad que lo único que ha respondido el gobierno provincial es con, accionando causas contra distintos dirigentes sociales, persecuciones, contravenciones. Hoy fuimos citados ayer nos citaron para conocer que nos van a llevar a un juicio oral y bueno, la verdad que con mucha bronca y bueno, pero a pesar de eso no seguimos creyendo que el camino sea otro, sino el diálogo, pero a veces eso se va desbordando. Hoy cada vez hay más gente en la calle. ¿Esta comunicación judicial se ha conocido, usted me dice, en las próximas horas? Sí, nos llegó la semana pasada. En las últimas horas. Y ayer fuimos al Ministerio Público de la acusación a que nos notificaran que nos van a llevar a juicio. Entonces vemos que el gobernador, la respuesta que le da al pueblo de Jujuy de cara siempre a las elecciones es volver a estigmatizar a un sector de la sociedad, que si hoy uno ve el universo en Jujuy son cerca de 120.000 personas que cobran un potencial trabajo, que el ingreso económico en la provincia es de cerca de 3.500 millones de pesos, que van a los comercios de los barrios y todo lo demás, que organizamos, que contenemos, que cuidamos a un sector de la sociedad que no cuida el gobierno de la provincia a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, a través de la Dirección de la Mujer, a través de lo que sería en parte de los cuidados de la salud por las adicciones y nosotros, estas personas que el gobierno estigmatiza todo el tiempo, que siempre trata de bandoleros. Lo detengo en esa foto. Daría como la sensación de que Morales, como le ha dado buen rédito político y electoral la detención de la señora Sala, independientemente de si es culpable o no, el rédito político existe, o existió en su momento, apela a la misma estrategia, pero cambia a los actores, digamos, ¿no? Claro. ¿No? Sí, cambia a los actores. Yo creo que más de una vez te lo dije, los primeros tres años del gobierno de Gerardo Morales o 4, siempre intentamos el diálogo, tratamos de más o menos coordinar todo lo demás. Ahora, la política del gobierno provincial, de endeudamiento, de la falta de generación de trabajo, de la falta de discusiones de paritarias, de la falta de seguridad jurídica para los ciudadanos, ha llevado a que nuevamente todo un sector, no solo de organizaciones sociales, se vuelquen nuevamente a las calles. Las organizaciones sociales, los padres del dolor, los ex trabajadores de EGESA, de Altos Hornos Zapla, que tienen juicio y acción en el gobierno provincial, los trabajadores de la salud, que no pueden cubrir hoy sus necesidades básicas y que el gobierno se niega a discutir paritaria, los docentes
con escuelas que vemos en muchos casos que les falta agua, que están en condiciones de edilicia bastante comprometidas. El gobierno apela, al no tener respuesta de carácter económico, para decir, bueno, hemos generado tantos puestos de empleo, hemos generado esto para el sector público, para el sector privado, para la salud, para la educación. Y lo que vemos cada vez este año, sobre todo sentado, no hay nada. Mucha movilización de todos esos sectores, salud, educación, padres del dolor, víctimas de violencia de género, eso es producto de que no se ha hecho nada. Es producto de que es una provincia que se ha jactado el gobernador de decir que él tenía superávit, Sí. que a él le sobraba la plata. Recordemos, en un medio nacional diciendo, en Jujuy a mí me sobra la plata, tengo superávit fiscal. ¿A base de qué? Del endeudamiento y del empobrecimiento de los trabajadores del sector público y del empobrecimiento de todo un sector que cada vez paga más cara la luz, cada vez paga más cara el agua. Para el de la SUSEPU, el señor Oeller, el tarifazo era una sensación. Para el ministro de Seguridad, la inseguridad es una sensación, que a él no le hacen esas preguntas. ¿Por qué le preguntan eso si en Jujuy la seguridad está al orden del día? ¿Ustedes ven que el Estado en general no está prestando los servicios como corresponden, ¿no es cierto? Nosotros lo que vemos en Jujuy, que ha llegado una persona que compitió muchas veces para ser gobernador, que vino con grandes promesas, que vino a cambiar Jujuy, que vino a cambiar la matriz productiva, que iba a ser el gobierno del diálogo, de la inclusión, de la pobreza cero. Y lo que hemos visto, lo primero que ha hecho, por ejemplo, yo siempre pongo estos ejemplos, a los trabajadores del Ingenio La Esperanza. Antes de que él sea gobernador, el gobernador le llevaba goma a los obreros y alimento para que hagan corte de ruta en contra del gobierno del ex gobernador Fellner. Después, cuando él fue gobernador, que prometió que no iba a haber ningún despido, todo lo demás, lo primero que hizo fue mandar un proyecto de ley de emergencia social y económica para el Ingenio Ledesma y terminó despidiendo, si mal no recuerdo, cerca de 400 trabajadores. La Esperanza. Sí. Después terminó rifando el ingenio, terminó habiendo un accidente con muertos y nunca supimos nada de eso. Entonces un gobernador que vino con grandes promesas, que vino a prometer que iba a ser la felicidad de Jujuy, ha hecho todo lo contrario. Hoy cada uno que se atreve a cuestionarlo recibe la visita de la policía o de un agente fiscal para llevarle una notificación para generar un juicio. El caso de la doctora González, que se atreve a cuestionar, ya le inician un juicio. Entonces eso es falta de un Estado que está controlado por personajes, por personas, que lo único que vinieron a hacer al Estado fue hacer negocio para su pequeño sector, para su familia, para sus empresas familiares y para generar endeudamiento con empresas multinacionales que no le dejan ningún beneficio al pueblo de Jujuy. Lo de Cauchari es un verso, eso está más que claro. No hay 1.500 puestos de trabajo. Los hubo en un primer momento para instalar los paneles. Ahora, ¿cuántas personas trabajarán? No sé si llegan a 100. No sé si genera toda esa plata que el gobernador dice que invierte haciendo escuela. Eso, recordemos que hace un poco de años, cuando fue el Pacto Social Educativo, creo, sí, se aprobó un endeudamiento de 300 millones de dólares. Entonces, si está haciendo con Cauchari la escuela, ¿qué hizo con esos 300 millones de dólares? No fueron a escuela, no fueron a aumento de sueldo, no fueron a capacitación de los educadores. Entonces, ¿qué pasó con esa plata? Es todo como un limbo, o sea, nadie sabe nada, nadie dice nada, y obviamente la justicia que juega a favor de él, ahora que cree que de crear órganos paralelos para que no lo controlen, se está blindando, sabiendo, porque Gerardo Morales el año que viene no va a ser más gobernador. Entonces quiere dejar toda una cuestión jurídica, toda una cuestión administrativa para que el próximo gobierno que venga no lo pueda de alguna manera poder enganchar y llevarlo a algún tipo de rendición de cuentas como debería hacerlo. Está muy bien. Digamos, de cara a lo que se está viendo, me da como la sensación que va hacia el final de su mandato, digamos, con su receta, digamos. No piensa, no hay ninguna señal de abrir el juego, o al contrario, porque usted lo ha dicho, los empleos públicos son la variable de ajuste de todo el endeudamiento que tiene el gobierno desde hace 7 años, que es contraído desde hace 7 años. Sí. Sin ninguna posibilidad de revertir eso. No, incluso recordemos que se aprobó una ley donde si alguien hacía paro se les cuenta el día de trabajo. Entonces ahí ya corta las libertades.
lo que plantea con la reforma parcial de la Constitución es exactamente lo mismo. Está tratando de dejar una provincia ordenada en lo judicial y blindada en la cuestión de rendición de cuentas para que el próximo que venga, yo imagino que él pensará que ellos van a volver a ganar, no sabemos quién es su candidato. Ahora, si el candidato es Sadir, va a ser una persona que como ministro hace lo que el gobernador le dice, que como gobernador va a hacer lo que Gerardo Morales le diga, porque los ministros, ninguno de los ministros puede opinar, puede tomar decisión sin antes consultar al gobernador, o sea, ni siquiera al hermano, a Freddy. Él, si él no autoriza, hace lo mismo que en la última conferencia de prensa, lo agarra al ministro Sadir de los brazos y se lo lleva como a un hijo que dice vámonos y para que no denota. Sí, claro, claro. O sea, la violencia que irradia asusta un poco. ¿Cómo está la gente, digamos, en la calle? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo están los comedores? ¿Cómo está el tema de la pobreza? ¿Sigue impactando fuerte? Mira, nosotros sostenemos comedores y merenderos a lo largo y lo ancho de la provincia con recursos de carácter nacional, que no alcanzan. Con la última inflación, lo que manda no alcanza. Nos damos vuelta con la mercadería que llega para los bolsones, que van a los comedores y los merenderos, pero, por ejemplo, el hambre, si no fuese, voy a repetir, por todos los potenciales trabajos que hay en Jujuy, que son cerca de 120.000, si no fuese por los comedores y merenderos que reciben subsidios de carácter nacional, el hambre sería mucho más peor y todo lo demás, y obviamente se vería mucho más que ahora. Nosotros hemos logrado de alguna manera articular una organización comunitaria con todos los sectores de distintas organizaciones sociales que hay para poder darle un poco de alimento a todos estos sectores. Pero el hambre es cada vez peor, la plata cada vez alcanza menos, recordemos los aumentos de los servicios públicos, el boleto que vuelve a aumentar ahora, entonces no alcanza. Pero el gobierno, vuelvo a repetir, creo que ya lo dije más de una vez, Gerardo Morales es un gobernador que no ve, que no escucha y que no siente, que para él vive no sé, en Jujuilandia, donde todo es una maravilla, donde todos estamos bien, donde organizamos fashion moda, ¿no? Así para una provincia que tiene el índice de desocupación más alto, de hambre, de indigencia, de precariedad en los barrios, ya tanto sea en servicios públicos como en el de vivienda. No hay obra pública, no hay construcción de vivienda, no hay absolutamente nada. Era que iba a construir 3.000 viviendas por año, ya hace 7 años que está, 7 por 3, 21, deberían haber cerca de 21.000 viviendas y uno no ha visto esa cantidad de construcción de vivienda. No hay hospitales nuevos, lo que hay son ampliaciones o mejoras a rajatabla, y las escuelas que hace, yo creo que... O sea que ya no solamente el tema de la pobreza tiene que ver con la cuestión de la canasta, sino que hay un montón de otros factores que se van agravando, no garantizados por el Estado, que van profundizando el problema. Claro, ese retiro del Estado municipal y provincial en los distintos sectores, salud, educación, deporte, cultura, y otras cuestiones lo venimos cubriendo nosotros como podemos. El Estado no le importa. Y vuelvo a repetir, entonces el gobierno no le interesa porque no le interesa un sector de la sociedad. Los quiere únicamente para que vayan a votar, los quiere únicamente para darle un bolsón de mercadería, como la vimos a Natalia Sarapura con el gobernador en las elecciones pasadas. Entonces los quiere solamente para eso. Pero la gente se está organizando, nos vamos agrupando, vamos pensando, hay que recordar que acá hay un sector de la izquierda, el Frente Izquierda, que hizo una buena elección, el peronismo está tratando de ver qué hace y todo lo demás, pero hay actores sociales tradicionales en Jujuy que no quieren gobernar para el conjunto, sino para un sector cada vez más minoritario, local y extranacional. Ahora, estos son 120.000 planes, me dice usted. Potenciar trabajo. Potenciar trabajo, 120. ¿Esas personas qué hacen? Es decir, ¿cobran ese dinero y qué más hacen? Por eso, el potenciar trabajo es un salario social complementario que se paga por una actividad que venimos realizando. Nosotros tenemos, hablo del caso del Movimiento Evita, nosotros tenemos textileras que están fabricando guardapolvos e indumentaria. Tenemos herrería que hacen herrería para comercializar. Tenemos recicladores que recorren todas las calles llevando el cartón, lo concentran
y lo venden, tenemos construcción, tenemos agricultura familiar, tenemos lo más importante también creo yo, que no es productivo, pero es las casas pueblo que asisten por lo menos en el movimiento Evita a 70 chicos y chicas desde 14 a 20 y pico de años por el consumo problemático, con subsidio nacional. Ahí se les da un desayuno, se pueden bañar, se les corta el pelo, se les da ropa, le dan un almuerzo, hacen actividades recreativas y también productivas y una merienda. También se contaba en un momento, también teníamos un psiquiatra, un psicólogo y una trabajadora social para ver cómo lo podemos de alguna manera volver a insertar. Después está el espacio del feminismo popular, que son las compañeras que son del Frente de Mujeres y tienen guardias permanentes para poder asistir ante cualquier llamado a cualquier hora del día, de la madrugada, para un caso de violencia de género, cosa que eso no lo hace el Ministerio, la Secretaría, el Consejo de la Mujer. El Consejo de la Mujer, con el presupuesto que tiene y todo lo demás. Entonces nosotros estamos cubriendo todos esos espacios. ¿Hay mucha violencia? ¿Hay mucha violencia? Mira, hoy hablábamos con una compañera, las compañeras del Frente de Mujeres Movimiento Evita, que están llevando 30 casos en este mes de violencia en diciembre, de género. 30 casos. Sí, así, de llamados, están acompañando y todo lo demás. Y también lo que fue el acompañamiento a las madres del dolor y en especial a la mamá de Yara Rueda, que ese caso fue un caso muy emblemático. Claro. Y últimamente la señora estaba quedando sola y las compañeras se organizaron y la van acompañando y hoy por hoy ya tiene fecha de juicio, pues lo que intentaban con ese caso es que Mónica Cunchila se cansara, abandonara, pero bueno, hemos visto en esa mujer la fortaleza de una madre, de una mujer jujeña que no va a abandonar la lucha cuando cree que es justa y sobre todo cuando le asesinaron a una hija, ¿no? Claro, entiendo. José, de ese universo de personas, esos 120.000 jujeños, ¿algunos de ellos han intentado reinsertarse en algún momento en el mercado formal o no? Mira, nosotros tenemos muchos compañeros y compañeras que se están recibiendo de trabajadores, de educadores para la salud, educadores para la educación, trabajadores sociales, entre otras actividades. Todo eso es más Estado. Claro, por eso digo, porque también lo único para estudiar acá son carreras que van directamente al Estado. Los que tenemos reinsertados generalmente son compañeros o compañeras de la construcción, herrería, carpintería, agricultura. Es lo que más logra. Pero están intentando. Sí, todo el tiempo están, y algunos incluso ha pasado que han entrado a trabajar en algunas empresas y al tiempo se les ha caído. El potencial trabajo, si no hay un convenio, apenas te blanquean, te lo sacan. Pero cada persona, cada compañero o compañera que cobra un potencial trabajo tiene que cumplir 4 horas de trabajo, 60 horas semanales, porque es un salario social complementario. El salario porque reconoce un trabajo social, porque en muchos casos nos vincula con la comunidad, y complementario porque complementa ese ingreso, una changa que vos tenés como albañil, como carpintero, como pintor o como cuidadora domiciliaria. Tenemos muchas compañeras que estudian enfermería. Y lo cierto, vamos a ser sinceros, en estos 7 años no ha habido grandes generaciones de puestos de empleo para que todas esas personas puedan insertarse. Entonces, ¿qué hacemos? Nos reinventamos en algunas cuestiones. Es interesante ver cómo el deporte es muy importante y tenemos acá muchos compañeros que estudian educación física o que son futbolistas así de alma, que juntan a 50, 100, 120 pibes en las canchas por distintas categorías y lo hacen jugar y participar para sacarlo de esos espacios, los talleres de danza, de cultura, de teatro. Entonces, vuelvo a repetirte, a nosotros nos encantaría que todos pudiesen insertar. Ahora, ofertas de grandes de puestos de trabajo en Jujuy no hay, porque no, este cambio de matriz productiva lo que ha hecho fue repeler mano de obra que estaba en el campo, en el caso de Canava, cuando echaron a varias familias que venían produciendo alimentos, un montón de todo más, y bueno, y después no hay radicación de fábrica. El parque industrial, que no sabemos cuándo va a funcionar, hace como 7 años que está ahí, para ver qué empresas se radican y cuánta mano de obra tienen. Entonces es gente que, bueno, en algún momento, si no consigue nada, vamos a tener que ver cómo, porque el proyecto nuestro de la UTEP es que todas las personas que cobren un potencial trabajo en algún momento, eso, más lo que producen, más este potencial, puedan ser
monotributistas sociales para poder aportar también. Claro, para poder tener una jubilación el día de mañana. Claro, una jubilación, una obra social. Por eso estamos impulsando un proyecto de monotributo productivo para pequeñas cooperativas que ya estén conformadas, por ejemplo, en la fabricación de muebles o de portones, entonces se le da un préstamo a tasa baja para decir, bueno, ¿qué te falta? Me falta una plegadora, a mí me falta una amasadora, a mí me falta una camionetita para hacer reparto, entonces, y después lo vayan devolviendo. Pero todo eso a través de poder en algún momento que el Estado puede organizar y todos meterlo en esta cuestión que son los monotributistas, los que no son sociales y los otros. Es un largo trabajo, lo venimos haciendo con la mayor dedicación, tenemos diputadas y diputados nacionales que presentaron, el 1 de mayo presentamos 5 proyectos de ley para poder ir dándole, porque trabajo los compañeros se lo garantizan. Ahora, lo que queremos es que se lo reconozca derecho, pero no que el Estado siga subsidiando, sino que pueda de alguna manera proyectarlo a través de la comercialización y la dinamización productiva. José, gracias por venir. Bueno, que tengas una feliz Nochebuena. Igualmente para vos y un saludo para todos los jujeños y jujeñas. Y esperemos que este año nuevo que venga ilumine los corazones de los que nos gobiernan y en vez de perseguirnos y dando palos, armen una mesa del gran diálogo social para ver cómo entre todos sacamos adelante esta provincia. Porque si nos cerramos y creemos que tenemos la salvación, no, y que el gobernador entienda que él es gobernador todavía, que deje de viajar por todo el país gastando plata y que se dedique a ver los problemas reales que hay en la provincia de Jujuy. Hambre, desocupación, inseguridad, consumo problemático, violencia doméstica, violencia institucional, entre otros. Gracias. No, gracias a vos, José. Muy amable. Bueno, gracias. Que tengan un gran fin de semana y una feliz Nochebuena. Chau.